Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un vídeo más para hablar de incubación, de animales, en fin, de todo lo que nos gusta. En el día de hoy vamos a ver la forma de hacer una criadora para pollitos de todas las clases, muy fácil, muy sencilla y muy económica. Es para pequeñas cantidades, ¿vale? La teníamos para cuando nosotros criábamos algunas especies de gallinas ornamentales que no sacábamos mucho, preferíamos calidad a cantidad y que ya digo, nos ha sacado en más de una ocasión de muchos apuros. Vamos a verla paso a paso y te vamos a ir contando algunas cositas que te pueden ayudar. En el vídeo de hoy vamos a ver una nacedora que ya tiene sus años, que ya está hecha y que vamos a explicar en el día de hoy cómo la hicimos. De pequeña capacidad, para sacar puestas de emergencia, como decimos por aquí. No caben muchos pollitos, pero cuando se trata de sacar solo unos pocos de diferentes especies, pues nos saca del apuro en bastantes ocasiones. Como se puede ver desde aquí arriba, tiene dos portalámparas y es una caja de plástico que se cierra y prácticamente mantiene el calor mucho más que si lo hiciéramos en otro material, ¿no? Como veis, tiene dos portalámparas por una sencilla razón. Yo soy más partidario de poner, por ejemplo, dos bombillas que hagan lo mismo que una. Por ejemplo, en vez de una de 50, poner dos de 25 vatios. Y así, si se funde una, todavía nos queda otra para mantener medio calentitos los pollitos hasta que nos demos cuenta y reparemos la que se ha fundido o averiado. Es importante que en cada lateral, en la parte de arriba sobre todo, tenga agujeros como este que estáis viendo para que no haya condensación, para que la humedad no se dispare y haya mucha humedad, cosa que es muy negativa prácticamente para la mayoría de las especies. Tiene pues los agujeros, dos en la parte superior en cada uno de los laterales, y aquí en la parte delantera pues hemos abierto un cuadrado bastante grande que nos sirve de puerta y le hemos puesto esta tela metálica que nos sirve para acceder al interior. Y por supuesto pues también nos sirve para que no haya condensación dentro de esta nacedora. Como veis, vamos a ponerle a continuación en uno de esos portalámparas la bombilla para que veáis cómo queda, cómo va su ubicación. Hemos cogido esta bombilla y ya veis cómo queda colocada dentro de esta nacedora pequeña, que ya digo es para pequeñas cantidades de pollitos y que podemos colocar en cualquier parte de nuestra casa. Se limpia muy fácil, es totalmente transparente para que en todo momento podamos observar de paso los pollitos si están en buenas condiciones. Y ya digo, la teníamos hecha por aquí y hemos querido enseñaros cómo se hace. No tienen más historia, con muy poco material, con muy poquita cosa, tenemos una nacedora que da muy buenos resultados. Esta en concreto la hemos utilizado en cientos de ocasiones y nos ha ido bastante bien. Aquí hemos sacado desde codorniz china a otras variedades de codornices, pollitos de distintos tamaños, de distintas razas, y nos ha ido bastante bien. Pollitos puedes meter tranquilamente 15 o 20 y en cuanto empiezan a coger más tamaño lo pasamos de sitio a otro sitio ya mayor, ya en el campo, donde pues allí su crianza va a ser totalmente diferente a los inicios, a los primeros días dentro de estas jaulas donde van a empezar su desarrollo. Esta criadora sale muy económica, por el precio que nos salga la caja de plástico. Si tenemos una la podemos reutilizar, y por supuesto dos portalámparas, un trozo de cable y el conector macho para meter corriente a la caja. Una recomendación, igual que te dábamos con la incubadora que hicimos también en una caja de plástico muy parecida a esta, que todos los agujeros que queráis hacerle o los cortes que queráis hacerle, si lo hacemos con una tijera o con un cuchillo que esté bien caliente, pues los cortes serán precisos, los agujeros también, y evitaremos que haya alguna raja o que nos salte el plástico y que se rompa la caja y no la podamos utilizar. Aquí la tenemos ya con la corriente y la luz encendida. Este ha sido nuestro vídeo de hoy. Sí te quiero decir también que hay que estar siempre pendiente a los pollitos, porque pueden pasar muchas cosas que a lo mejor no tengamos previstas. Es como cuando hablamos de niños pequeños, no sabemos de lo que son capaces de inventar. Ahora está con una bombilla, pero en el portalámparas de atrás se puede poner otra y evidentemente tendremos ahí dos bombillas que nos servirán por si una de las dos
se rompe mientras que los pollitos estén dentro de la jaula. En el próximo vídeo pues hablaremos también de cómo preparar perfectamente esta jaula para introducir los pollitos dentro. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para ello? Antes no lo enseñé, pues aquí tenemos el enchufe que va con su cable a un alambre que hemos puesto de punta a punta de la caja, como podéis ver, y en ese mismo alambre le hemos hecho unos orificios por el cual hemos anclado estos dos portalámparas. Le daremos con el cable la altura que queramos para que no llegue al suelo ni tampoco llegue a lo que le echemos en el suelo para que absorban las humedades de los pollitos, ¿no? Porque esto no se deja con el plástico, no andarían bien, resbalarían y por supuesto estaría continuamente lleno de excremento, lo que haría que no fuese la cosa nada bien, porque la suciedad es el enemigo uno no solo de los pollitos, sino de la mayoría de las especies. Para tenerlos hay que tenerlos bien, en condiciones y con algo que sea fácil de cambiar y que los pollitos siempre estén en las mejores condiciones posibles. Como veis, esta es nuestra propuesta para esta criadora para pollitos, que repito, a nosotros nos ha ido de maravilla muchísimas veces, es muy fácil de hacer, muy económica y lo importante, de muy buenos resultados. Quiero hacerte un apunte para que lo tengas en cuenta. Al ser una criadora no muy grande, no le podemos poner un foco de demasiada potencia, que desprenda mucho calor, porque eso puede resultar fatal para los pollitos. Estar en una zona donde no puedan buscar una zona más fría, obligarlos a que a la fuerza tengan temperaturas altas, puede ser muy malo, hasta el punto de que se pueden morir los pollitos por tener un exceso de temperatura. Las lámparas que nosotros utilizamos normalmente para este tipo, para este tamaño de criadora, suelen ser de unos 60 vatios aproximadamente. Y en invierno, que es cuando más frío hace, también da buenos resultados con esa potencia. Simplemente eso. Por eso vamos a parar aquí ya el vídeo de hoy, diciéndote que más adelante hablaremos, ya que estamos con esta criadora, de cómo prepararla, porque hay mucha gente que está empezando y realmente no sabe qué hacer con los pollitos una vez que nacen en la incubadora. Hay muchas preguntas, muchas dudas y es evidentemente normal que quieran saber qué es lo que se hace. El sustrato que se le pone, el tipo de bebedero, el tipo de comedero, cómo dejarlos preparados para que ahora, una vez que hemos conseguido sacarlos en nuestra incubadora, lo llevemos adelante con un crecimiento totalmente normal. Por eso ya digo que por hoy aquí finalizamos nuestro vídeo y como siempre recordarte que estamos aquí en Marchena, Sevilla, Andalucía. Gracias por estar ahí.